esta idea de recuperar un poco la utopía en tiempos de rabia, ¿no? Estuve leyendo el fin de semana una nota que salió en Infobae que se llamaba Se terminó lo woke, empieza la era de la rabia, escrita por un pensador norteamericano, demócrata, de 81 años. Una persona que claramente tiene una vasta experiencia, trabajó mucho en las campañas demócratas a lo largo del último tiempo, y me pareció interesante que planteaba esta cuestión provocadora en función del triunfo demócrata en las últimas elecciones, obviamente con este estandarte en Nueva York, pero con varias ciudades alrededor. Y me parece que en su frase quería ser obviamente muy provocador, pero que reflejaba algo que tiene que ver con la realidad, ¿no? Que hoy no gobierna tanto el lenguaje, no solo de lo lingüístico, de lo ideológico, de las identidades o las formas o el republicanismo, sino que gobierna la bronca. Y la bronca tiene que ver con esos desafíos inconclusos de esas democracias, con la bronca de no llegar a fin de mes, de no encontrar para alquilar, de no saber de qué vas a trabajar y que cada vez trabajás más pero vivís peor. La bronca de sentir un poco que ese Estado estaba donde no tenía que estar, ¿no? Estaba donde no debía. Pero me parece interesante poder plantear otra lógica en ese mismo marco. Si todo lo que tenemos por delante tiene que ver con la rabia, con la política está condenada a perder. Porque la rabia no construye instituciones, ¿no? La rabia no construye ciudadanía, la rabia no construye comunidad. La rabia sola, sin horizonte, claramente lo único que hace es destruir. Por eso, hoy más que nunca, me parece interesante pensar en recuperar las utopías colectivas. No utopías en abstracto, lejanas, poéticas, sino aquellas que enamoran, porque se vinculan con la vida real de todos nosotros, con la vivienda, el trabajo, el ingreso, la salud, ¿no? El tiempo libre, la libertad de vivir sin miedo al futuro, a lo que va a venir, a lo que nos espera. La política un poco dejó de enamorar cuando dejó de prometer futuro, cuando no tuvo proyecto. Y dejó de prometer futuro porque renunció a imaginarlo y a comprometerse con las transformaciones necesarias. En Argentina la discusión pública está secuestrada entre dos extremos, ¿no? Un poco el no hay plata y la ilusión tecnocrática de que todo se resuelve si ajustamos, terciarizamos, nos achicamos. Pero nadie está hablando de qué país queremos a 10 años, ni de qué políticas concretas se necesitan para transformar la vida de millones de argentinos. O sea, no en un PowerPoint, no en un Excel, sino en la calle, en la dinámica diaria. Hoy tenemos que volver a construir esos horizontes. Y los horizontes no se improvisan. Se planifican, se sustentan, se discuten. La utopía no es una fantasía. La utopía es un proyecto. Y ahí lo vinculo un poco con esta idea de un libro también muy interesante que era Utopía para Realistas. Y hablo de utopías que tienen que ver con acceder a una vivienda digna, que en Argentina alquilar se volvió un deporte extremo, ¿no? Y lo sabemos, comprar una vivienda es directamente ciencia ficción. Y me parece que necesitamos un cambio estructural, algo que hable de impuesto real, progresivo, dedicado, me parece, a la vivienda ociosa para movilizar la oferta, incentivos fiscales para generar cooperativas de vivienda, créditos blandos para los jóvenes, programas públicos, ¿no?, que compitan y que mejoren la dinámica del mercado, urbanizar infraestructuras que tienen que ver con políticas de Estado y barrios vulnerables. O sea, no hay que inventar nada. Hay proyectos como en Chile, en Francia, en España, en Portugal, modelos que se pueden adaptar. O sea, no es copiar, es un Estado que transforme, es pensar en la vivienda no como un lujo, sino como un derecho. Una utopía que hable de un sistema tributario, ¿no?, que premia al que trabaja y no al que especula, ¿no? Tenemos un sistema
impositivo totalmente invertido, ¿no? El que menos tiene paga proporcionalmente más. Los impuestos al consumo castigan obviamente a los trabajadores y a los jubilados. Y los grandes patrimonios y las rentas financieras tienen alfombra roja. Estuvimos viendo cómo le fueron achicando ese modelo. Entonces, ¿no habría que discutir un poco la reforma tributaria progresiva, transparente, moderna, ¿no? Impuesto a la renta improductiva, que paguen más, menos presión a las pymes y obviamente a los autónomos, y seguir con esquemas parecidos a los del monotributo, esquemas que favorezcan un poco la inversión, la innovación, el empleo formal, ¿no? O sea, sistemas que financien y converjan bienes en el Estado. Hablar de tributos, obviamente que no enamora, pero sí enamora vivir en un país más justo, donde todos podamos afrontar esa situación y planificar. Y la justicia se construye con sistemas diseñados y pensados por el Estado y no simplemente por eslogans o baja de impuestos indiscriminada. Y después necesitamos una utopía de un mercado laboral ágil, pero que tenga derechos, ¿no? La tecnología obviamente llegó para quedarse, la automatización, la inteligencia artificial, las plataformas digitales están reconfigurando obviamente el empleo y el mercado de trabajo, pero la solución no puede ser llevar a la Argentina un modelo de explotación tecnificada, un tecnofeudalismo, como ya hasta lo denunciaba Chaplin hace un siglo en tiempos modernos, digamos, no hay cambios. El futuro no tiene que ver con ser trabajadores 12 horas para una app sin tener cobertura médica, sin aportes, sin descanso, sin indemnización, sin previsión. La modernización no es precarizar, amigos. La modernización es derechos nuevos para trabajadores nuevos, ¿no? Es pensar, poder discutir estatuto de trabajadores de plataforma, reducción de la jornada laboral porque hay una productividad sostenida, créditos y apoyo para la reconversión de esa tecnología, convenios para que los sectores se dinamicen y sobre todo pensar en la economía real, en la generación de productividad, de nuevos servicios, de nuevos trabajos. O sea, modernizar no es eliminar derechos. Modernizar es ampliarlos y transformarlos. Y obviamente que para eso también necesitamos la utopía de una política transparente y con financiamiento y reglas claras. Porque si queremos construir utopías, lo primero que necesitamos es reconstruir la confianza. Es que la gente nos crea, ¿no? Ética en la administración de lo público. Y la confianza empieza cuando la política deja de ser vista como un club cerrado, como un manejo de recursos a espalda de la sociedad, como cuatro vivos que hacen negocios y están permanentemente perseguidos por la justicia. La Argentina necesita una ley del financiamiento de la política verdaderamente moderna, utilizando estas herramientas y estas nuevas tecnologías, ¿no? La tecnología para transparentar cada peso, cada situación que entra, que sale, auditorías automáticas y permanentes y en tiempo real, con datos abiertos, ¿no? Trazabilidad digital que nos dan las cosas como las blockchain en los gastos partidarios, en los gastos públicos, campañas cortas, baratas, cercanas, eficaces, ¿no? Sistemas donde la tecnología no solo sirva para manipularnos y hacer y jugar a la grieta, sino para acercar, para incorporar. Pero también va más allá de los partidos, ¿no? Porque los sistemas también permiten mejorar la gestión del Estado. Saber qué compra, cuándo, qué paga, a quién, cómo. Evitar intermediarios y muchas cosas que hoy estamos viendo y que salen cada vez más a la luz. Digitalizar procesos, ¿no? Que hoy tardan semanas, meses y que en definitiva no sabemos quiénes los controlan. Entonces, convertir a la información en un bien común súper necesario y prolijo. La verdadera modernización no es achicar el Estado, es justamente hacerlo eficaz, transparente y accesible. Es volver a construir esa confianza. La utopía es un Estado que funcione del lado de la gente y no generando privilegios y caja para pocos. Entonces, en la utopía nos falta volver a enamorar. La política perdió prestigio porque se volvió administradora de lo urgente. Pero los países no se transforman desde la urgencia, se transforman desde la esperanza, desde las ideas, desde la convicción de que lo que hacemos hoy sirve para construir un mañana que valga la pena y que la gente va a estar mejor.
No alcanza con tener razón, no alcanza con denunciar, no alcanza con indignarnos. Hace falta proponer, construir y enamorar, involucrar. La utopía no es un eslogan, la utopía es un proyecto concreto que transforma vidas. Y si la política no vuelve a ofrecer proyecto colectivo, el enojo va a seguir siendo el único idioma disponible y el cercenamiento de la democracia. Sin duda vivimos tiempos difíciles, pero también vivimos tiempos donde hay un montón de gente que está dispuesta a escuchar otra cosa. Que por ahí hoy no participa y vemos esas altas tasas de ausentismo, pero que están esperando discursos que no sean vacíos, no quieren peleas mediáticas, no quieren marketing político. La gente quiere futuro, un futuro tangible, posible, alcanzable, sostenible. ¿Sabes? El mundo está entrando, obviamente, en esta era de la rabia, pero no nos podemos permitir quedarnos sin la era de la esperanza. Tenemos que volver a construir esas utopías, volver a construir el futuro, volver a construir la comunidad. Porque la rabia puede explicar el presente, pero solo la utopía va a poder escribir los próximos capítulos, porque la verdadera revolución no está en la furia, está en la construcción y está en las utopías colectivas. Así que arrancamos el programa un poquito. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy buenas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy buena la editorial, Posali. Y había que, un poquito de ¿viste? utopía para realistas, un poquito de Empoli. De todo. Me gustó. Vamos mezclando acá, ¿viste? Lo que vamos discutiendo. Ahora lo vamos a Está muy discutir igual bien. con el Con especialista el de lo que invitado. pasa con las democracias, ¿no? De lujo el invitado hoy. Miguel De Luca es el director de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires. Ciencias Políticas. Ciencias. No, mentira, fue un chiste. Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Y hoy tenemos para hablar de... Traje un par de tapitas